Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ¿qué tal? Aquí, hijo, bueno, como ya te estaba hablando, hay un calor de madre por este Miami, pero tú estás por España, ¿no? Sí, en Madrid, y aquí, bueno, aquí ya empieza a hacer un poco de frío, ¿eh? Sí, ya Madrid ya en octubre contra hay un frío ya. Mm, Entonces aquí no, aquí ese frío se ha perdido, imagínate. Mira, déjate presentar a nuestros radio oyentes de Creatividad Internacional. Nosotros tenemos hoy aquí con Carlos Asensio, que es un poeta y escritor, editor, sociólogo español, fundador y editor de Circos de Extravíos, un proyecto editorial que aúna poesía, ilustración y sociología. Muy interesante. Oye, Carlos, ábrame, pues, habla de tus actividades como de ese nuevo proyecto Circos de Extravíos y de tus publicaciones. ¿Qué me puedes decir? Pues de Circo de Extravíos te puedo contar que fue un proyecto que comencé con una amiga hace un par de años y nada, con la idea un poco de juntar diferentes mundos que en principio nunca nadie había juntado antes, que es el mundo de la poesía, el mundo de la ilustración y luego el mundo de la sociología. Y bueno, lo que hicimos fue publicar un primer libro, una antología de poesía con 16 poetas distintos de España, en el que les dimos un concepto sociológico, que en este caso fue el amor líquido de Bauman, y les animamos a escribir un poema sobre ese tema. Una vez teníamos el poema, lo que hicimos fue enviarse esos poemas a un grupo de ilustradores para que hicieran su propia interpretación de esos poemas y del concepto también de Bauman, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la idea de la editorial, ¿no? Como hacer proyectos con muchas personas de diferentes mundos y unir diferentes disciplinas para crear como, pues eso, como un producto que al final tiene todo: ilustración, poesía, un poco de reflexión, filosofía. Bueno, indudablemente es un proyecto moderno de nuestro mundo que aúna tantos puntos diferentes, ¿no? Y Sí, ¿cuántos es decir, libros has publicado por ahí o cuáles son tus proyectos futuros? pues publicamos un primer libro que básicamente agotó ya toda la edición, la primera edición que hicimos. Nos quedan ya muy poquitos libros, ese ya lo dejamos ya terminado. Y ahora estamos a punto de publicar en unos meses un segundo volumen que sigue un poco la misma dinámica, pero esta vez sería con un concepto de Judith Butler. Entonces hemos hecho otra vez lo mismo, que es coger un concepto, pasárselo a otros 16 poetas distintos y contar con otro equipo de ilustradores también distinto de la primera edición. Y bueno, la verdad que estamos contentos, lo vamos haciendo poco a poco, la verdad, porque son proyectos que llevan mucho tiempo al tener tanta gente metida, pero contentos porque, bueno, lo que te digo, el primer libro que sacamos se agotó en unos meses y aparte también fuimos reconocidos por la feria de Frankfurt. Nos reconocieron como Young Talents, un poco como un proyecto hecho por gente joven que ha tenido, pues eso, cierta originalidad, cierto éxito en el mundo editorial. Bueno, no hay duda, llegar ya a la feria de Frankfurt es todo una hazaña, ¿no? Y además de eso, es decir, indudable, ¿ustedes tienen alguna versión digital? Pues todavía no, porque como al ser un proyecto que estaba muy basado en la ilustración, la verdad que lo que hicimos primero fue pensar en el libro físico, que además es un libro en tapa dura, un libro en color, con todas las ilustraciones, y en un primer momento lo que nos centramos fue más bien en esa parte. Sí que estamos trabajando en la idea de tener una web en la que todos estos contenidos sí que se puedan acceder, e incluso meter también parte de audio, de podcast, un poco de los propios poetas recitando sus poemas. Entonces, bueno, eso poco a poco estamos trabajando en ello también. Sí, mira, aunque nosotros, por mi parte, que somos un poco más antiguos ya en la vida, el libro sobre papel, por supuesto, es el libro. No hay duda de que el libro digital llega, porque, por ejemplo, si yo pido ese libro allá en España, me cuesta un montón y tarda un montón en llegar. Si llega, así está la cosa del correo.
Y entonces en digital, pues bueno, simplemente es mucho más barato, mucho más rápido. Esa es una de las ventajas que tiene el libro digital, aunque el otro sea lo que uno generalmente considera libro verdaderamente, ¿no? Pero el libro digital tiene sus grandes ventajas en esta época. Tú en estos momentos estás por Madrid y yo por estos momentos estoy por Miami. Entonces, antes una carta tenía que ser por carta, te metía un par de semanas para la carta, entonces exacto, ¿no? Y hoy en día simplemente das un toque y ya estamos hablando como si tú estuvieras aquí, vecino mío o algo así. Esa es la diferencia, la ventaja de nuestro mundo, que nos hace ver otros mundos diferentes, ¿no? Y a mí me parece eso, pues bueno, muy interesante a pesar de todos los problemas que nos siguen atravesando. Nosotros mismos para coincidir ha sido varias veces por parte tuya, por parte mía, por parte de Facebook, que se fue al diablo el otro día. Dicen no sé si será verdad que pidieron como 2 billones de dólares porque la gente se asustó de que fuera a ir abajo completo, ¿no? Ya, en la bolsa, ¿no? Entonces... Sí, a ver, desde luego que al final, hoy en día todo ya tiene que tener un componente digital, y en el mundo editorial, pues todo el tema del audio, todo el tema del vídeo, todo el tema incluso ya del ebook, que lleva ya muchos años, pero todo eso ya sí que es bastante imprescindible, la verdad, porque la comunicación, si no, pues claro, el papel se queda donde está. Exacto, es decir, los problemas económicos, la rapidez. Además de eso, nosotros vamos a poner, es decir, el MP3, la MP3 de el audio, esto lo vamos a poner por como podcast, ¿no? Spotify. Claro. Para que la gente lo lea, la gente más jóvenes y eso, que son los que más leen, usan el Spotify, ¿no? Pero por supuesto también lo vamos a subir en YouTube, etcétera, etcétera. Y claro, llega un montón de lugares. Y indudablemente tu proyecto de Circo de Extravío es muy, muy interesante porque reúne un montón de poetas diferentes con, es decir, visualizaciones, es decir, es una idea muy, muy buena que merece la pena pues ser propagada, ¿no? Entonces, y nos alegra mucho haber podido, es decir, establecer esta vía para que muchos de tus lectores lo conozcan. Yo no conocía ese proyecto, ¿no? Entonces, pero ya te das cuenta que llegamos a muchos lugares. Además de este nuevo proyecto que ya estás poniendo dentro del Circo de Extravíos, ¿tienes otros proyectos, otras actividades? Sí, yo la verdad que trabajo en varios frentes a la vez. Una de estas partes es esta pata editorial, ¿no?, en la que tengo este pequeño proyecto. Por otro lado, yo también soy poeta y he publicado 2 libros y colaboro habitualmente con revistas, antologías, en todo tipo de actividades, eventos poéticos. Y, o sea que yo también participo activamente como escritor. Y luego tengo una tercera parte que es también la colaboración con medios de comunicación, en la que escribo de todo, pues desde temas culturales hasta temas de activismo, feminismo. Oye, Carlos, acuérdate que siempre en Creatividad Internacional puedes publicar nosotros los materiales que son publicados más resaltantes, ¿no? En Creatividad Internacional, pues lo pasamos a nuestras páginas de Facebook, páginas y grupos que tenemos en Facebook, como 4, como 6 o algo así, media docena. Tú sabes que a ellos ya hoy en día no les gusta mucho que publiques mucho, eso, a esa gente está un poco maniático, la gente de Facebook. Y también, lo ponemos por Instagram y el Twitter. Y cuando vienes a ver, llegaste a un montón de lugares, que es el propósito nuestro, ¿no? Que todas esas creaciones literarias, pictóricas, es decir, lleguen a más, a más personas. Claro.
hay una ventaja, la literatura tú puedes compartirla, como es decir, la pintura se puede compartir, pero es algo pacífico. Malos son los que están en la guerra y eso. Entonces, tú sabes que una vez estaban discutiendo sobre esto lo vi en Facebook, me pasó a mí, el Picasso es decir, de Guernica, ¿no? Es una obra clásica, ¿no? Uh-huh. Está en el Museo Sofía o algo así de Madrid. La Reina Sofía, sí. Entonces, había gente que decía que eso no había pasado, no existía. Yo puse una aclaración de que, es decir, de la bombardeo de Guernica, y me lo quitó Facebook porque decía que eso era, es decir, no había existido. Oye, eso es una barbaridad histórica. Entonces me la quitó. Es muy fuerte, sí. Entonces, la ignorancia por ahí es muy grande, pero precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente, es decir, compartir todos estos programas, todas estas enseñanzas, para que haya un poco menos de ignorancia en el mundo, ¿no? Que indudablemente sí, desde luego. Hay mucha. Y entonces estaba hablando, la otra entrevista que hice última fue con Racine Maslik, que es un individuo, creo que es bosnio, vive en Alemania, tiene como más de media docena de idiomas, y fue corresponsal de guerra en 20 lugares, desde Irak, Irán, y estaba hablando de todas esas barbaridades de eso, un individuo, imagínate, que ha recorrido mucho el mundo, y estábamos hablando eso, de que simplemente la tradición guerrera no desaparece en nuestra humanidad, que parece que es más adelantada, pero oye, la gente se sigue matando en todas partes, ¿sabes? Entonces, sí, eso no para. Entonces, y así viene, y desde Homero en adelante, cubierto por la literatura, ¿no? Y entonces, o sea, hay cosas que no cambian, y la función de la literatura y los que estamos dentro de ella es por lo menos tratar de que cambie esa violencia que nos pueda alcanzar en cualquier momento, porque en cualquier momento te tropiezas con un loco, estás tú comprando simplemente un supermercado o estás en un teatro, eso, y un loco empieza a tirar tiros. Oye, eso pasa, entonces imagínate. Sí, no, desde luego. Pero bueno, lo que pasa es que yo tengo a veces dudas de que realmente la literatura tenga ningún tipo de poder sobre este tipo de cosas, porque al final mucha de esta gente al final no es una cuestión de cultura o de literatura, es una cuestión de la forma en la que pensamos, la ideología que tenemos y cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, en la literatura hay gente mejor y gente peor, y no el que más lea al final es más bueno o tiene una ética mejor. Debería, pero no ocurre normalmente. No, claro, pero bueno, la literatura, es decir, nos da unas ventanas para que nosotros meditemos, etcétera. Que eso se vaya, abrir la mente, eso desde luego. Bueno, imagínate, la literatura está hablando de guerra, como ya te dije, desde la Ilíada en adelante, ¿no? Y entonces Homero y su Ulises y todo eso eran guerras. Y siguen las guerras, ¿no? Por eso. Lamentablemente es algo que hoy en día sigue pasando, la violencia. O sea, es difícil, pero bueno, es una parte que es más pacífica, ¿no? Aunque mucha parte de la literatura sea de guerra también, ¿no? Está hablando de... Sí. Pero bueno, por lo menos mientras alguien está escribiendo, leyendo, no está haciendo otra cosa peor, ¿no? Claro, en eso estamos de acuerdo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Carlos, óyeme, después de tanto, porque varias veces tuvimos que interrumpirla, como ya te dije, esta entrevista, me alegro mucho haber conocido este proyecto de El Circo de Extravíos. Muchas gracias a ti. Como estamos un poco lejos, siento mucho no poderlo ver, pero pues espero la versión digital para poderla palpar un poco, por lo menos digitalmente, ¿no? Entonces, yo la compartiré con vosotros cuando lo tengamos. Es muy interesante. Y bueno, Carlos, siempre invitado a Creatividad Internacional, puedes publicar ahí, es decir, sobre todo este mismo proyecto.
O sea, que no solo se vincule a la radio, sino que sea también escrito, porque nosotros compartimos, como ya te dije, en una buena cantidad de lugares. Y te agradezco muchísimo, es decir, toda esta información que me has dado. Yo no tenía una idea del circo de extravíos, ¿entiendes? No es algo que corra mucho por ahí, ¿no? Porque es decir, una componente de poetas que se unen también con visualización. Es una idea muy buena. Que esa idea nos vaya a traer paz, bueno, como ya tú lo habías dicho, eso es otra cosa. Ojalá. Pero es parte de lo que es la cultura, de lo que es la literatura, y en algo tenemos que diferenciarlo para seguir hacia adelante, ¿no? Ya para terminar, si quieres agregar algo. Nada, que muchas gracias por el espacio. La verdad que se agradece tener lugares en los que poder hablar y conversar tranquilamente de temas culturales, literarios y sobre todo a nivel internacional, porque como bien dices al final, con el mundo digital tenemos esta suerte de poder hacer llegar muy lejos cosas que hacemos en sitios remotos, ¿no? Así que nada, que gracias y que mucha suerte con el programa y que encantado de haber estado por aquí. Bueno, magnífico, es decir, vamos después a compartir todo, como ya yo te dije antes, esta entrevista por nuestros diversos canales, siempre invitado a publicar por Creatividad Internacional, ¿no? Para entrar lo único que necesitas y publicar es un email, no te he cobrado más nada que el email, entonces, genial. Que no es de nosotros. Pues muchas gracias. Y entonces, bueno, oye Carlos, nos mantenemos en contacto. Cuando vayas avanzando Perfecto. En todos estos proyectos me avisas para hacer otro programa y compartir todo esto. Y bueno, perfecto, pues muchas gracias. Hasta la próxima, viejo. Hablamos, que vaya bien. Bien, bye bye.